Amigas y amigos, quiero agradecer a todas y todos aquellos que vieron en la página web de Revolución Democrática 2.0 Diálogos por la Socialdemocracia. Estoy muy agradecida a quienes participaron en el Zoom, a quienes participaron viendo este programa, pero sobre todo agradecer al doctor José Antonio Crespo, a la doctora Mónica Gilas, porque ellos nos han dicho cuál es la función de la socialdemocracia, cómo podemos transformar esta sociedad a partir de esta identidad y sentido de pertenencia de lo que hoy representa el Partido de la Revolución Democrática, un partido socialdemócrata de izquierda, progresista, pero sobre todo feminista. Hoy, sin duda, todos quienes estuvieron en estos diálogos por la socialdemocracia sabrán que tenemos mucho futuro político. Muchas gracias por su participación y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a el último capítulo de estos diálogos sobre la socialdemocracia en su primera etapa. Más adelante vendrán otros, seguiremos profundizando sobre ese tema, que evidentemente es fundamental para el PRD, porque es el nuevo marco teórico e ideológico que ha adoptado, porque hace falta desde luego, porque tenemos por un lado una izquierda que muchos piensan que es la socialdemocracia, pero en realidad se fue más pues al aspecto más populista, castrista, bolivariano, que no es la socialdemocracia, y el tradicional neoliberalismo, pues que también es distinto, está más hacia la derecha, digamos, que la socialdemocracia. La socialdemocracia se considera como parte de la izquierda, aunque muchos la descalifican, muchos de la extrema izquierda dicen que no es izquierda, pero bueno, ya sabemos que así son los pleitos ideológicos. Entonces vamos a continuar con la doctora Gilas para profundizar en otros temas de la socialdemocracia que son fundamentales para pues, conseguir una sociedad más abierta, una sociedad más inclusiva. Entonces adelante, Carolina. Bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto coincidir con ustedes en este espacio nuevamente. Y si en efecto, pues hoy vamos a hablar un poco más ya de manera concreta, más específica sobre algunas cosas, algunos ejes y ejemplos de políticas públicas que han resultado efectivas y que han sido planteados y desarrollados fundamentalmente por los gobiernos socialdemócratas. A los de la izquierda extrema que dicen que la socialdemocracia no es izquierda, quizá les podríamos decir que, bueno, pero ustedes no son democracia, entonces ahí tenemos ese punto que, pues, diríamos, los deja fuera, yo creo que de una clase de sociedad y del Estado que estamos tratando de construir, ¿no? Que tiene que ser y que quiere ser un Estado demócrata, porque solamente de esa manera podemos caber todas y todos, ¿no? Yo quisiera plantearles como una especie de 10 lecciones de la socialdemocracia que nos deja sobre cómo podemos construir una sociedad de bienestar, una sociedad más igualitaria, y creo que podemos como repartir esas 10 lecciones en 3 bloques. El primer bloque tendría que ver con lo que podemos aprender y observar de los ejercicios de los gobiernos socialdemócratas respecto de los derechos sociales. Un segundo bloque de las lecciones serían las que tienen que ver con
cómo conquistar la igualdad, qué tipo de políticas, qué tipo de dinámicas necesita una sociedad, un gobierno, un Estado para lograr la igualdad. Y finalmente hablar de otras cuantas 3 lecciones que les estaré planteando al final de la sesión de hoy, que tienen que ver con la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad del Estado, del gobierno, de la sociedad, de nosotras y nosotros como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, empecemos por los derechos sociales, que además son en alguna medida una de esas marcas, ¿no?, de la socialdemocracia que han caracterizado a todos los gobiernos socialdemócratas que tienen que ver con lo que hemos comentado la semana pasada, con esos pilares en los que se sostiene justo el estado de bienestar. Entonces, me parece, o podríamos hablar de 4 lecciones que nos deja la socialdemocracia sobre cómo resolver los problemas del acceso universal a la salud, del acceso universal a la educación, al sistema de seguridad social y cómo en función de eso tenemos que plantear un sistema tributario. ¿A qué me refiero? Todos los sistemas, todos los estados de bienestar surgidos fundamentalmente de los gobiernos socialdemócratas y después, insisto, adoptados, transformados también por gobiernos más de corte de centro, incluso a veces de gobiernos conservadores y liberales, garantizan a la ciudadanía acceso a los servicios a la salud. Y lo ideal es que ese acceso a los servicios de la salud sea universal, es decir, que todas las personas, independientemente de su nivel de ingreso, independientemente de la situación en la que se enfrenten, en la que se encuentren en la sociedad, tengan acceso a los servicios de salud de calidad que sean proporcionados o por Estado o que sean por lo menos regulados por el Estado, ¿no? Porque aquí, si revisamos qué es lo que están haciendo los diferentes países que tienen sistemas de salud muy sólidos, muy robustos, reconocidos mundialmente como muy efectivos, podríamos pensar, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en los países escandinavos, como van a ser nuestros ejemplos reiterados el día de hoy, ¿no? Pero pues Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, tienen diferentes mecanismos de resolverlo, ¿no? En algunos de ellos, otro ejemplo aquí muy importante, Gran Bretaña, tienen sistemas, tienen modelos distintos. En Gran Bretaña, por ejemplo, todo el servicio de salud es nacional, ¿no? Es el Sistema Nacional de Salud y pues cualquier persona enferma, ahí es donde acude, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países, como en Alemania, en Francia, tenemos una mezcla usualmente de servicios que provee el Estado, pero también de servicios que pueden proveer los particulares, pero que están, insisto, regulados por el Estado, donde el Estado regula cómo se accede, regula en su caso los diferentes niveles o tipos de seguros de gastos, lo que sea equivalente, digamos, a esos seguros de gastos, o los derechos de acceso a la salud, y donde en algunos casos, por ejemplo, como en Francia, la mayoría de los servicios que se proporcionan y que usan las personas son gratuitas, pero sí hay algunos por las que uno paga y después recibe cierto reembolso por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes clínicas, diferentes médicos que uno se puede tratar, algunos quizá cobren menos, otros más, ya uno decide a dónde va, pero el Estado le reembolsa cierta parte de ese gasto en el que incurra, ¿no? Lo que es importante, me parece, discutir, entender, y creo que es una de las discusiones que hacen falta que las tengamos en México, es entender que en ninguno de estos sistemas todo es absolutamente incorporado al sistema. Es decir, no hay un sistema de acceso a salud universal en que podríamos atender todo gratuitamente, desde los trasplantes hasta las curitas que uno tiene que comprar para ponerse cuando se las por la rodilla, ¿no? Entonces, normalmente esos sistemas priorizan fundamentalmente entre el tipo de enfermedades y tratamientos que son más costosos, más elaborados, más de difícil acceso para cubrir, digamos, individualmente, frente a los otros que tienen que ver con atender un catarro, ¿no? Con atender una necesidad de salud, digamos, mínima, no realmente grave, ¿no? Pero en todos esos sistemas hay ciertas reglas que establecen hasta dónde es capaz el Estado cubrir, sufragar este tipo de gastos, ¿no?
Segundo, sistemas de pensiones. También vamos a encontrar un esquema muy diverso entre los países que los implementan y que los implementan de manera efectiva, pero va a haber algunas reglas básicas y la primera es que el acceso a las pensiones tiene que ser universal. ¿Sí? Las pensiones no pueden ser solo para ciertos grupos o pueden ser distintas para unos grupos frente a los otros. Los sistemas que mejor funcionan tienen sistemas de pensiones universales donde toda la ciudadanía está sujeta a las mismas reglas y con frecuencia, o al menos de los sistemas mejor evaluados, otra vez podemos encontrar varios de esos en Escandinavia, hay por lo menos 2 pilares, es decir, primer pilar en donde es el Estado quien te otorga, quien te asigna cierta cantidad como básica de la pensión. El segundo pilar que tiene que ver con tu actividad laboral, es decir, donde tu patrón, la empresa en la que tú laboras, te está ahorrando, distribuyendo ese gasto usualmente entre trabajador y la empresa, el empleador, juntando cierta cantidad de ahorros, ¿no? Y el tercer, a veces, pilar disponible, que tiene que ver con las aportaciones voluntarias. Pero lo importante es que todos estén incluidos en estos por lo menos 2 primeros pilares y que todo el mundo tenga acceso al primero, que es decir, a una pensión garantizada estatal. Ahí también, por supuesto, discusiones importantes podrán tener que ver, por ejemplo, con cuánto, ¿no? ¿Cuál tendría que ser una pensión universal? ¿Cuál sería el monto que podríamos decir como sociedad, eso es como lo mínimo decente que tendríamos que recibir todas y todos nosotros en un momento en el que nos retiramos del mercado laboral, ¿no? Y en este tipo de mecanismos, especialmente en ese primer y segundo pilar, también los estados de bienestar buscan establecer mecanismos, digamos, de compensación para las poblaciones que tienden a estar excluidos por largos periodos del mercado laboral. Por ejemplo, las mujeres, ¿no? Cuando toman licencias de maternidad, para que eso no los perjudique, ¿no? En términos de duración, digamos, de la edad necesaria o de los años trabajados necesarios para acceder a los 2 primeros pilares, o que no les afecte en términos de lo que logran juntar en los ingresos de aportaciones voluntarias, ¿no? Entonces, obviamente no son solo mujeres, también son personas con discapacidad, enfermos crónicos, o sea, todo tipo de personas que requieran apoyo en este sentido. Tercero, acceso universal a la educación de calidad, ¿no? También eso es algo básico para los gobiernos socialdemócratas y me parece que en este aspecto el modelo a seguir es Finlandia. Son el país que ha logrado avanzar en cuanto a la calidad educativa de manera realmente impresionante y lo han hecho con algunos mecanismos que, bueno, parecieran ser no tan difíciles de implementar cuando uno lo plantea. ¿Qué es lo que caracteriza a Finlandia? Primero, la educación obligatoria es desde primaria, ¿no? Entonces, son los años que abarcan, digamos, el equivalente del mexicano de primaria, casi toda la secundaria. Arriba de los 16 años ya las personas deciden si quieren continuar o no, pero el Estado promueve, ¿no? Que se queden estudiando, que accedan a pues, diferentes opciones educativas, incluyendo las carreras universitarias. Esa educación primaria que se les da es de muy alta calidad porque ha roto, por un lado, con esa idea de exámenes, evaluaciones estandarizadas constantes, especialmente en forma de test, eso es lo que allá no se hace. Se apuesta por una educación que se enfoca más en desarrollo de ciertas habilidades, como podría ser pensamiento crítico, ¿no? La capacidad analítica, capacidad de discutir, integrar el conocimiento en la vida, ¿no? de lo que hacemos como personas y un eje muy importante, la calidad de los maestros. En Finlandia, para ser maestra o maestro de educación básica, uno tiene que tener por lo menos un posgrado. ¿Sí? Y las evaluaciones que hay para que las personas puedan ingresar a ser maestras y maestros y para que puedan mantenerse trabajando como maestras y maestros son pues, muy exigentes, los elevan constantemente, no solo por conocimientos que tienen de las materias, sino también por sus capacidades pedagógicas, por el trato que les dan a los alumnos y tienen toda una serie de capacitaciones y mecanismos que buscan atender problemas
psicológicos, emocionales, familiares, sociales del entorno en el que están los alumnos. Cualquier diferencia frente a la realidad, me veo aquí varias cejas levantadas, ¿no? Pues así se construye educación de calidad, ¿no? La idea de la que parten en Finlandia es, eso es lo más importante. Y a nuestros niñas y niños, para que crezcan, para que sepan desenvolverse en la sociedad actual, necesitamos darles lo mejor. ¿Cómo damos lo mejor? Pues cuidando mucho la calidad de quiénes son, de conocimientos que tienen, habilidades pedagógicas que tienen, porque no puede ser cualquier persona, ¿no?, sin preparación, que tenga capacidades para transmitir los conocimientos, especialmente en esas edades tan tempranas. Una preguntita rápido. ¿Esta educación de Finlandia, hay mucha distancia respecto de la que tienen los otros países escandinavos? Noruega, Dinamarca. No necesariamente muchísima, pero sí se ha convertido en un paradigma, ¿no? O sea, en las pues, comparaciones internacionales de las calidades educativas, los países mejor evaluados suelen ser Finlandia y Singapur, ¿no? Que Singapur es una lógica muy distinta a la finlandesa, con muy buenos resultados. No sé si es muy recomendable implementar en la cultura pues, de una sociedad como México, ¿no? Me parece que la finlandesa es mucho más pues, humana, ¿no? Está menos enfocada en producir resultados, sino más enfocada en el desarrollo de las personas, en la interiorización del conocimiento y en no solo como empaquetar, ¿no?, conocimientos en las cabezas de las niñas y los niños, sino en generar en ellos esas habilidades que les permitirán seguir aprendiendo a lo largo de la vida, adaptarse, ¿no?, al mundo cambiante, o sea, esas nuevas habilidades, no solo conocimientos que son fundamentales en el mundo de hoy, ¿no? Y también, ya sé que estamos más o menos cortos sobre el tiempo, otra característica muy interesante es lo que hacen en Finlandia con la educación preescolar. La educación preescolar es voluntaria, pero existen muchos modelos y muchas opciones. Hay desde guarderías, desde los kinders, que son algunos manejados por el Estado, pero también, por ejemplo, promueven como una especie de organizaciones comunitarias, ¿no? O sea, por ejemplo, si en el vecindario, en la colonia, hay una mamá de hijos, un papá, se quiere quedar en casa, puede aceptar algunos otros niños, niñas de los vecinos para que estén como una especie de escuela casera, ¿no? Pasando más o menos una especie pero donde el Estado les apoya con sufragar los gastos para que estén obviamente en un ambiente seguro, ¿no? Que los padres, las madres puedan cubrir el costo de ese, ¿no?, de ese tipo de educación. Entonces hay modelos muy flexibles, digamos, que se adaptan a las necesidades muy distintas de las diferentes familias, que al ratito platicamos también porque tiene que ver con cómo se construye el mercado laboral y cómo es la participación laboral de las personas que tienen, pues, personas a su cuidado, especialmente menores de edad. Y bueno, finalmente, por supuesto, uno dice de dónde sale ese dinero, ¿no? ¿De dónde sale todo eso? Como comentamos en las sesiones previas, pues fundamentalmente de los impuestos, ¿no? O sea, alrededor de 70%, un poco más en algunos de los casos, del presupuesto de estos países de bienestar, especialmente Escandinavia, justo proviene de los impuestos sobre las empresas y de los impuestos sobre la renta, ¿no?, sobre los individuales, ingresos de las personas físicas. Y lo que hay que decir que las tasas pues, no son bajas, ¿no? En los países escandinavos, las tasas, que son de las más altas del mundo, llegan incluso a 56, 7, 9% del ingreso, que son las más altas. Normalmente la mayoría de esos países establecen impuestos progresivos, es decir, se les cobra más a las personas que reciben mayores ingresos, se les cobra menos a quienes tienen menores ingresos, pero, ojo, se les cobra a todo el mundo, ¿no? Es decir, nadie está fuera del sistema, que eso es también un aspecto muy importante en términos de que no hay economía informal, ¿no? Bueno, salvo quizás crimen, marginal, ¿no?, ¿verdad? Pero es marginal, ¿no? En realidad, todo el mundo está dentro de la economía formal, lo que permite que paguen entonces los impuestos, que hay muchos estudios que apuntan a que eso es un aspecto muy importante, porque hace reconocer a las personas que son parte de un colectivo, de un todo, ¿no? Y dejan de tener también luego esa visión de que el dinero público es como
como de nadie, ¿no? O sea, como si viniera aparte, como si lo recolectaran, ¿no? De los árboles, no. O sea, todo el mundo sabe, yo sí pago impuestos, entonces yo sí exijo, ¿no? Yo sí exijo que esos impuestos sean retribuidos en cierta calidad de los servicios públicos que recibo, ¿no? Bueno, pues está muy interesante. Vamos a continuar. Hacemos una pausa y regresamos a un diálogo más. Es buscar la unidad nacional en beneficio de todas y todos. Es deslindarnos tanto de la derecha conservadora y reaccionaria como de la izquierda autoritaria y antidemocrática. Es luchar por la democracia, por la igualdad y la libertad. Bueno, vamos a continuar ahora en una sesión de preguntas. Vamos a hacer un diálogo que sea lo más ágil posible, pero para intercambiar uno por uno las ideas, las preguntas, las inquietudes sobre esta plática, esta primera parte de la plática. Pero Julieta nos puede decir quién nos acompaña, cuántos están por ahí en Zoom. Sí, bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Pues un gusto tenerlos aquí de nuevo. También saludar a Frida, a Sergio, a Sael y a David, quienes están aquí en el auditorio con nosotros y nosotras. Y saludo con mucho gusto, ya estoy aquí viéndolos en el Zoom, conectados, y gracias también por su interés y formarse en estos temas. Saludamos a Alejandro Romero, está Alejandro Osuna. Ah, mira, Alejandro es de Durango, Alejandro Romero es de la Ciudad de México, está Armando Valencia, Alejandro Zamudio, Cristina Ramírez, Dora Luz Sánchez, Dulce María Arias, está Erci Mora, Estuardo, Federico Aguilar del Estado de México, Guadalupe Ortega, Jeffrey Leiva, está mi tocaya Julieta Flores, Marcelo Sada, Mónica García, está Pepe Uribe, también saludamos con mucho gusto a Petrona de Ara, y bueno, les voy a ir diciendo posteriormente más de quienes están conectados, pero ya nos mandaron saludos, nos manda saludos también Ana Lilia Klemp, desde el Estado de México, también Scarlett, desde Tecámac, y también nos manda saludos Tere y Jeffrey. ¿Sale? Pues les estamos invitando también a que manden sus preguntas si tienen alguna. Ahorita es el momento, ¿sale? Muy bien, bueno, pues empezamos. Bueno, mi pregunta es con respecto al tema de la educación. Si bien el Estado tiene que garantizar bases y hemos mencionado algunas, educación, etcétera, etcétera, pero en un país como México, que su democracia es muy, muy joven, ¿considera que la educación sería un pilar, sería algo principal en lo que podemos iniciar para poder hacer cambios trascendentales? Porque no se va a poder todo hacer en un solo sexenio, ¿no? Pero podríamos empezar por ahí. Sería bueno empezar por la educación, garantizarla en vez de otra base, otro pilar. Es que yo creo que sí hay que hacerlo de manera integral. Creo que no puedes decir, bueno, arreglo la educación y después veo cómo arreglo la salud, y ya cuando arreglo la salud veo cómo arreglo las pensiones. O sea, así ni en 100 años vamos a salir, ¿no?, de la situación de desigualdades en las que estamos. Así que yo pensaría que hay que pensar soluciones integrales bueno, ojalá pues podamos contar con propuestas de gobierno y que estas se cuenten con respaldo ciudadano para que se lleguen a implementar, que tendrían que ser, yo creo que integrales, ¿no? Es decir, implementar cambios y reformas profundas en estos cuatro pilares centrales del estado de bienestar, y creo que sí, todo eso tiene que estar avanzando, ¿no?, de manera conjunta. Pero sin duda creo que educación es un ámbito que tendremos que tener como prioritario, que no podemos descuidar por varias razones, ¿no? Uno, porque la propia idea de la democracia, de la convivencia democrática, requiere de la ciudadanía de cierto nivel de preparación, ¿no? La democracia, la propia idea de la democracia, de que podamos reconocer nuestras diferencias, los distintos intereses, ideas que tengamos, pero discutirlos, sentarnos a dialogar y buscar soluciones comunes, se basa en la idea de la racionalidad, ¿no? O sea, parte de la idea de que
tengamos capacidad como personas de cierto pensamiento crítico, de cierta empatía, ¿no? de poder realizar pues, ciertos análisis, ¿no? Entonces eso se aprende, ¿no? Esas capacidades uno las desarrolla justo en la educación básica, que también es el momento más idóneo para acostumbrar justo a las niñas y a los niños a convivir, ¿no? A resolver sus diferencias, a reconocerse, a tratarse con respeto, porque la educación no es solo el currículo en términos de los conocimientos que tienen que aprender, ¿no? En particular en la educación preescolar, que es cuando con lo que hay que estar trabajando es con esos aspectos muy de convivencia sociales, de importancia de la democracia, de ciertos valores que tenemos que compartir, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido un buen nivel educativo sostiene a la propia democracia, nos permite convivir en una democracia y al mismo tiempo, pues por supuesto, también tiene un impacto positivo en el desarrollo de las personas, tanto a nivel personal, de su autonomía, de buscar ser pues, lo que uno decida y quiera hacer en la vida, y pues si lo quieren ver en términos más productivos económicos, ¿no? También usualmente tiene ese impacto positivo en términos de posibilidades de conseguir un trabajo que a uno le guste, ¿no? Un trabajo que va a poder realizar con gusto y en que probablemente entonces va a tener mayores posibilidades de recibir una remuneración satisfactoria, ¿no? O sea, todo eso está también vinculado. ¿Quién más quiere preguntar? Sí, estaba verdecito. Está medio Adelante. Bueno, pues más que pregunta es como comentario, ¿no? Yo lo he visto con compañeros incluso, y por lo menos en México estudiar asignaturas que a fin de cuentas no nos van a servir o no nos van a fomentar después algo para continuar, ¿no? ¿Cómo cuáles son esas? Y justo... No, en serio, ¿cuáles son esas? ¿Cuáles son? Es que, por ejemplo... Perdón, pero... Sí. Yo tengo compañeros, por ejemplo, que... O sea, yo tan solo, de la UNAM, una clase que no siento que me haya servido en lo absoluto es una clase de pintura o de dibujo. En el sentido que justo como no o sea, la clase era entrar y un dibujito, calcarlo y colorearlo y ya. Y, o sea, creo que... todo, justo como lo comentaba, es respecto a la formación, ¿no? Y a la preparación también de los académicos, que es justo. En la UNAM yo sé que tenemos docentes muy buenos, pero por ejemplo, la facilidad para la transmisión de conocimientos no es la adecuada. Entonces, aunque ellos tengan los conocimientos, al no saberlos o no tener la preparación adecuada para transmitirla, sin duda no podremos absorber mucho, ¿no? Claro, pero ahí creo que hay que copiarle a Finlandia, ¿no? En todos los niveles, esa idea de que uno no solo tiene que ser experto en la materia, en el tema, sino que tiene que desarrollar las habilidades pedagógicas, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que tiene talento para eso, quizá innato, pero son finalmente habilidades que tú puedes desarrollar, ¿no? O sea, hay toda una ciencia dedicada, ¿no? A entender cómo transmitir el conocimiento, y yo creo que sí, definitivamente hay mucho en general en todos los niveles educativos que podemos hacer para mejorarlo, ¿no? Y en cuanto a las materias inútiles, yo creo que hay que distinguir entre materia en sí, su objetivo, y la ejecución, ¿no? Porque quizá en este caso de dibujo, la ejecución no era la mejor, la más idónea o que nos hubiera gustado que recibieras, pero incluso para alguien que estudia, por ejemplo, bueno, no sé, política, filosofía, no, pero ingeniería, ¿no? Biología, medicina, lo que sea, yo creo que dibujo puede ser una materia muy interesante porque te desarrolla, te permite, bueno, quizá ciertas habilidades manuales que te pueden servir, ¿no? en otras cosas. Bueno, se sorprenderán, por ejemplo, pero quienes estudian, no sé, para QEP en la Escuela de Ciencias Biológicas del Poli, llevan dibujo, porque tienen que saber dibujar sus bacterias, ¿no? Hacer todo ese tipo de dibujo científico que les sirve, ¿no? Pero también desarrolla cierta sensibilidad al arte, ¿no? O sea, una buena clase de dibujo quizá tendrá que ver con hablar un poco sobre la historia del arte, sobre qué significa, qué
qué significado cultural y político ha tenido en diferentes momentos, ¿no? O sea, cómo apreciarlo. O sea, es un poco como con la música clásica, ¿no? O sea, mucha gente no, miren como Sergio pone cara de, uy, no me arrastren a la ópera, ¿no? Pero en realidad eso ocurre con frecuencia porque no hemos tenido, no ha habido esa oportunidad de acercarse, de entender, ¿no? De qué se trata, por qué, de identificar esos elementos que te permiten apreciarla, ¿no? Entonces, yo ahí, por ejemplo, sería de la idea que esa mezcla, incluso a veces de ideas muy lejanas, es muy buena, ¿no? O sea, que si son médicos también, que también tomen clases de literatura, de filosofía, para que abran un poco más la mente, ¿no? Quiero pasar el uso de la voz a Dulce María Arias, quien está en el Zoom. Dulce, si nos ayudas a prender tu micrófono, por favor. Y cabe señalar que la doctora Dulce, la voy a presumir, es Premio Nacional de Ecología, me parece, Dulce. Es una mujer muy preparada y nos saluda desde Morelos. Adelante, Dulce. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues resiento mucho que digan que hay materias Dulce. que no son importantes. Primeramente, tengo 3 años como espérame docente tantito, en la Dulce, universidad. espérame porque no te escuchamos por acá. Y ahorita también nos dices de qué fue tu premio, ¿eh? Espéranos tantitito. Ahí vamos. Lo malo de estar en vivo. Sí, estos son los gajes del en vivo. Y luego después del sismo, pues más. Se desmayó la voz. Sí, no, pues se asustó. Ahí me das volumen. A ver, Dulce, dinos algo, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No te escuchamos. A ver, espera, ¿eh? ¿No? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, Bueno, espera, todavía no te escuchamos. ¿Ya? Mientras Bueno, vamos a pasar con otra pregunta y ahorita vamos favor. contigo, Dulce, en lo que arreglan los temas técnicos, ¿vale? Técnico. Doctora, yo tendría 2 preguntas. Ya sé que mis preguntas son bien fáciles. Primero, su opinión sobre el seguro popular, que a mi entender y por lo que tengo conocimiento, era muy parecido a este esquema que usted está planteando de universalidad y de cómo se atendían ciertas patologías muy específicas y muy caras. Caso, por ejemplo, el tema del cáncer, que era algo que se atendía frecuentemente. Y una segunda pregunta. ¿El modelo socialdemócrata es igualitario o equitativo? Porque creo que son 2 conceptos que tenemos que diferenciar. Y si es igualitario, todos pagan lo mismo. Y si es equitativo, cada quien tendría que pagar lo correspondiente a cada persona. Entonces, si me pudiera dar esa diferencia. A ver, primero me parece, coincidiría yo, que Seguro Popular me parece que era un buen esfuerzo para proveer la cobertura médica, acceso a la salud a las personas pues, que no contaban, ¿no? Con ninguna otra, que bueno, fundamentalmente las públicas tenemos el sistema IMSS-ISSSTE, ¿no? En nuestro país, y creo que fue en ese sentido un muy buen esfuerzo y hasta también donde yo entiendo ha tenido importante éxito, importante avance, y me parece muy triste, lamentable que se haya perdido, ¿no? O sea, creo que y aquí habría que decir, creo que no es solo esta gestión, ¿no? O sea, en México es muy común, y también lo hemos estado platicando la semana pasada, ¿no? De que si unos dicen blanco, los que digan sí, no, ahorita todo va a ser nuevo, vamos a hacerlo diferente, le vamos a poner un nuevo nombre, vamos a cambiar las reglas porque nosotros sabemos mejor cómo hacerlo, ¿no? O sea, tenemos poca continuidad en general en las políticas públicas en casi todos los ámbitos, en salud, en educación, en seguridad, donde ustedes quieran mirar, y eso creo que es justo una de las razones por las que sea tan difícil construir y avanzar, ¿no? Porque parece que cada 6 años queremos construir un país desde cero, en lugar de reconocer dónde estamos, ¿no? Y sí, de verdad no tiene nada de malo reconocer si alguien oponente político ha hecho buena chamba en algún ámbito. O sea, creo que por el contrario, ¿no? Creo que demuestra solidez intelectual, una honestidad, una rectitud, ética, moral, que uno esperaría de participantes de la vida pública. Pero bueno, ahí el tema, ¿no?
Ahora, sobre igualitario y equitativo, bueno, se supone que la equidad es un camino hacia la igualdad, ¿no? Pero como no estamos en condiciones de igualdad, se implementan algunas políticas pues, de corte equitativo, ¿no? Pero ahora, la respuesta será muy variada, hay distintos esquemas, ¿no? No hay un solo esquema de acceso a la salud en ese sentido. Entonces, sí hay países donde lo que tú pagarías por ciertos servicios dependería de tu nivel socioeconómico, ¿no? O sea, de nivel de tus ingresos o similares. También hay algunos otros donde pues, las cuotas serían fijas para todo el mundo, ¿no? Pero donde ciertos servicios se cubren y otros no. Por ejemplo, la tendencia es obviamente de procedimientos médicos, digamos, no necesarios, ¿no? O sea, por ejemplo, estéticos son también complejos porque hay estéticos que son necesarios, ¿no? O sea, hay personas que sí, parte del tratamiento estético, por ejemplo, en el caso de... ¿Perdón? Accidentes, si te vuelven cierto accidente, por ejemplo, ¿no? O sea, que afecta tu calidad de vida, es necesario establecer. En caso de las mujeres que sufren, no sé, cáncer de mama. O sea, hay ciertos procedimientos estéticos que sí son fundamentales para la salud, ¿no? Hay otros que no, ¿no? Pero sí ahí está la diferencia. Si yo quiero operar la nariz porque no me gusta la mía, bueno, pues ya va de tu, ¿no? Va de tu cuenta, ¿no? Pero si eso es necesario para que puedas respirar bien, o si eso es necesario porque has sufrido, por ejemplo, un accidente, bueno, te lo cubre el Estado, ¿no? Entonces, esa es como una de las tendencias. Y otra es que haya esa como coparticipación o copago, como decíamos, para padecimientos menores, ¿no? Tengo catarro, necesito aspirina, no, eso lo puedo pagar en la farmacia, ¿no? Y mejor que el Estado me cubra cosas más fuertes que no voy a pagarme, ¿no? Un trasplante, cáncer, tratamientos sostenidos, no sé, hay tantísimos, ¿no? En los que podríamos pensar. Y también una práctica muy común es que el Estado absorba ciertos gastos, digamos, inevitables e importantes, en particular que tienen que ver con salud de las personas menores, de niñas y niños, ¿no? Que usualmente están vinculadas con la ruta educativa, ¿no? En sentido, vas a la escuela y pues en la escuela hay dentista, en la escuela hay servicio médico, en la escuela hay, no sé, servicio de apoyo emocional, psicólogo si es necesario, ¿no? Entonces, todas niñas y niños tienen su revisión de la salud bucal 2 veces al año, por ejemplo, ¿no? Quienes necesitan tratamiento se les trata, se les hacen, o sea, todos mecanismos preventivos, o sea, ese tipo de políticas que pues, le quitan la carga, por supuesto, ¿no? a las familias de gastos que son, pues, digamos, inevitables, que son fuertes y que además le garantizan esa equidad hacia, bueno, igualdad hacia las personas menores, ¿no? Hacia niñas y niños, porque todas acceden a los mismos servicios de salud. Una duda rápida. ¿Los servicios de salud psicológica también se consideran en los países escandinavos sí. y todo esto? ¿Sí están dentro del esquema básico? En los países, digamos, de altos niveles, donde el estado de bienestar es robusto, ¿no? Lo llamaríamos así, sí. Que lo cubre. Sí se consideran servicios básicos, ¿no? Dulce, ¿ya andas por ahí? A ver, ¿nos puedes hablar? ¿Puedes prender? ¿Escuchan? Listo, ya estamos. Sí, Super. Adelante, Dulce. Muchas gracias. Pues un poquito preocupada por este concepto de haber materias que no nos sirven. Si bien es cierto, el sistema educativo tiene muchas limitantes en nuestro país, está diseñado para formar individuos e individuas integrales. Muchos de estos áreas vienen acerca de la formación de valores o cultura ambiental o de igualdad sustantiva, equidad de género, este tipo de cosas que ahora vemos en muchos programas y principalmente en las universidades muy recientemente en la última década. Sí creo que es importante saber quién nos capacita. Yo siempre he dicho que en los últimos 33 años que llevo ya como docente, si tuviera que hacer algo, sería regresar a mi primera generación y pedirle disculpas, porque en realidad, pues sí, uno tiene una formación muy especializada en un tópico. Yo soy bióloga de formación, pero la formación docente es otra cosa, es toda una profesión
y lógicamente requiere de toda una capacitación constante y cambiante, como por ejemplo ahora en la pandemia, poder hacerlo con nuevas tecnologías. A mí lo que me gustaría preguntar, y va orientado lógicamente a mi formación, es que yo veo muy poco en la tendencia socialdemócrata el tema medioambientalista. Y quizás porque se ve desde el concepto solamente de los recursos renovables, energéticos, no se piensa en la conservación de la naturaleza, no se piensa en las comunidades viviendo en estas áreas rurales, inmersas pues lógicamente en las selvas o en los bosques. ¿Qué hay de eso y qué nos faltaría como socialdemócratas? Porque en el caso de México, pues nosotros sí tenemos una riqueza en cuanto a biodiversidad y en cuanto a comunidades vivientes, ¿no? Dentro de estos espacios. Muchísimas gracias, Dulce. En primer lugar, coincido plenamente. A mí también me asustó mucho con esas ideas de que hay conocimiento que no sea útil o importante. Yo también creo que todo lo que uno aprende en la vida, les prometo, en algún momento les va a servir para algo. Y en eso que nos tenemos que seguir formando siempre como académicos, profesores, profesoras. Y bueno, el tema medio ambiente viene en bloque 3, así que si me permites, voy a guardar tu pregunta porque ahí estamos con 3. Entonces, perfecto. Ahí me la guardo y la incorporo de una vez en la exposición en el tercer bloque. Ahí está. Bueno, yo voy a iniciar dando como contexto de mi idea. Hay ciertos delitos que yo puedo comprender. El tema de robo aquí en el país, entiendo la motivación. El tema de corrupción también. Pero, por ejemplo, agresiones a niñas, a niños, feminicidio, maltrato doméstico, todo eso a mí no me cabe. Entiendo la estructura social, etcétera, pero bueno. Y ahorita que estábamos hablando de tema preescolar en casas de vecinos, o sea, yo pensaría jamás en la vida a mis primos, a mis sobrinos, yo los soltaría a la casa de algún vecino, ¿no? Incluso a veces, o sea, de familiares, porque es un tema, pues, de nuestro país. Y en ese sentido estaba pensando, bueno, en aquellos países no veo que pase eso, y es una idea como muy arraigada que tenemos, lo relacionamos inmediatamente. ¿La socialdemocracia influye en ese tipo de delitos específicamente? Bueno, yo creo que sí, pero ¿por qué? Porque un Estado que pretenden y que en muchos lugares del mundo han logrado generar los gobiernos socialdemócratas, se basa, entre otros valores, en un Estado de Derecho fuerte. Y yo creo que el problema que tenemos en nuestro país en gran parte tiene que ver con eso, que somos un país de la impunidad. O sea, 99% de los delitos no reciben ninguna sanción. Y no estamos hablando solo del robo en el metro que te saquen el celular, ¿no? Que te diste cuenta. ¿En qué momento fue? Hablamos incluso de los delitos más graves, de los delitos justo de feminicidio, ¿no? de asesinatos, de homicidios. 99%, ¿no? Seguramente todo el mundo está enterado, la semana pasada, la salida de Querétaro hacia San Luis, ¿sí? Un embotellamiento en la carretera, 300 automóviles asaltados. Una sola denuncia formal. ¿Sí? ¿Por qué pasan cosas en México? Porque pueden pasar y porque no pasa nada. ¿Sí? ¿Por qué se violentan? Es un tema complejo, por supuesto, tiene que ver con violencias estructurales, tiene que ver con profundas desigualdades que hay en nuestra sociedad, pero ¿por qué se violentan con tanta facilidad y en esas cantidades tan altas a las mujeres, a las niñas? Porque su vida no se valora y porque se puede, porque no pasa nada, ¿no? Y pues mientras no atendamos eso, pues seguramente sí, ¿no? Nos va a seguir dando algo de miedo dejar a nuestras hijas, hijos, sobrinas, sobrinos y otros niños, niñas en general con un vecino, ¿no? Aunque bueno, por supuesto Finlandia hay cierto control sobre eso, no es que cualquier año, ¿no? Sí, así se empieza, es comunitario, pero también hay, si quieres recibir financiamiento, ¿no? O sea, si quieres tú recibir el pago del Estado
por ejercer esa forma de cuidado, pues necesitas cumplir con ciertas reglas, al menos darte de alta, ¿no? O sea, ahí hay algunos elementos, digamos, que buscan pues que buscan reducir los riesgos, por supuesto, y pues también, aunque no sean sociedades libres de violencia, son sociedades con índices de violencia que no tienen nada que ver con las nuestras, que son propias de un país en estado de guerra, ¿no? de un conflicto bélico. Y eso tiene que ver justo, yo creo que fundamentalmente, con la capacidad del Estado de impartir la justicia, de sancionar a cualquier persona que transgrede las normas y las leyes, y por otro lado, con el avance en términos de la construcción de la igualdad de género que han logrado los países escandinavos, que tocaremos justo en el siguiente bloque. Bueno, pues vamos a corte, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo. Regresamos y vamos a seguir dialogando. Hola, pues les quiero invitar a que sigan esta transmisión de diálogo sobre la socialdemocracia. Es muy importante que tengamos bases teóricas, que conozcamos de filosofía política, porque eso es lo que nos va a determinar nuestra ideología y pues evidentemente a determinar qué rumbo vamos a tomar. Bueno, vamos a continuar, hay mucho que decir. Es importante conocer lo que pasa en otros países porque no nos quedemos nada más en el plano teórico de aspiraciones, sino a la hora de aterrizar cómo lo han hecho ciertos países que se han ido por la vía socialdemócrata y que han arrojado muy buenos resultados, pero hay que adentrarse un poco más y para eso hemos invitado a la doctora. Adelante. Gracias. Pues ahorita toca el bloque de la igualdad, ¿no? Y aquí en particular, en lo que voy a poner énfasis, y pues es una agenda que es muy importante para mí y además creo que es una agenda que es muy pendiente en nuestro país, tiene que ver con el género, tiene que ver con la igualdad de género. Aquí, pues a quienes hay que estar mirando por aprendizajes y ejemplos, definitivamente son los países escandinavos, ¿no? O sea, dentro de todos los rankings que tenemos, de todo tipo de análisis que podemos tomar en cuenta, como participación política, económica, libertad de violencia, distribución de tareas de cuidado, o sea, lo que se les ocurra medir, los escandinavos van a estar sacando las mejores notas, van a estar entre los países mejor colocados en ese sentido. Islandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, otra vez estamos en esa misma región del norte de Europa. ¿Cómo lo han logrado? ¿Qué hacen? Aquí básicamente hay tres pues, rutas o tipos de políticas a las que tenemos que estar mirando y yo creo que habría que empezar a pensar cómo traerlas, ¿no? Cómo adecuarlas al contexto nuestro para poder sacar provecho y lograr unos balances de esa naturaleza. Lo primero tiene que ver con cómo lograr el equilibrio en el desarrollo de las tareas de cuidado y en el mercado laboral, porque son muy vinculados los dos aspectos. En eso han estado avanzando los países escandinavos pues, desde los años 60, 70 del siglo XX, entonces ya tienen una tradición muy amplia, muy larga, y lo han hecho fundamentalmente, entre algunas otras políticas, pero una de las políticas como estrellas centrales y que han resultado ser muy efectivos es licencias de maternidad y de paternidad muy largas y compartidas. Es decir, no son 3 meses, ¿sí? Para nada. Depende, en Suecia, por ejemplo, son 480 días, en Dinamarca son 52 semanas, en Noruega 49 o 59 semanas, ¿no? Dependiendo de digamos, las opciones por las que las personas o las familias decidan ir. Es muchísimo más largo que los 90 días que tenemos en México, por supuesto, ¿no? Entonces, por un lado, es un cuidado, una oportunidad de proveer los cuidados primarios en familia a los recién nacidos, pero al mismo tiempo hay obligaciones de que al menos una parte de este periodo, de estas semanas o días que corresponden a las licencias, se distribuyen entre la madre y el padre, los dos progenitores que están conformando la familia, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que
los padres, que voy a estar hablando de género en términos binarios porque ese es como nuestro gran problema en términos de los cuidados en nuestro país en particular. Eso hace que los hombres tienen que quedarse en casa. Y tienen que quedarse en casa con sus hijos y con sus hijas. Y eso implica que pues, tienen que aprender y entender de qué se trata y qué significa cambiar pañales, levantarse en la noche, dar de comer, ¿no? Y pues estar ahí, como dice una muy querida amiga mía que está ahora justo ejerciendo sus primeras semanas de maternidad en el Día de la Marmota, ¿no? Donde, por más que diario aprenden algo nuevo, los chiquillos y las chiquillas, uno se limita, ¿no?, de esas actividades que normalmente lleva a las actividades del hogar. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa entonces que pues, los hombres tienden a empezar a valorar esos trabajos porque se empiezan a dar cuenta que implica estar ahí todo el santo día arrullando, dando de comer, limpiando, recogiendo, cambiando y haciendo pues, todo ese tipo de tareas, ¿no? Al mismo tiempo, por supuesto, hay beneficios de salud, beneficios psicológicos para los dos lados, también para las niñas, los niños que generan otros vínculos con sus padres, ¿no? de otra naturaleza, mucho más profundos. Y finalmente tenemos un efecto también muy importante que tiene que ver con el acceso al mundo laboral. Ha sido, y está muy descrito por la literatura, frecuente esa política que las empresas evitan contratar a las personas en edad reproductiva, pero en particular mujeres en edad reproductiva, ¿no? Y el argumento es que me sale caro. Se va a embarazar, se va a ir de licencia y entonces la voy a invertir en capacitarla, ¿sí? La voy a dar aquí el espacio, el trabajo y pues cuando la voy a necesitar se le va a ocurrir parir y desaparecer y tendré que entonces buscar algún reemplazo, capacitarlo, pues cuánto costó para mí, ¿no? Mejor un hombre que pues, por más que nazcan todos los hijos del mundo, pues va a estar ahí en la oficina porque va a haber una mujer en casa, ¿no? O sea, esa obligación de que las licencias maternidad-paternidad se dividan tiene ese efecto que iguala, ¿no? Te eleva el costo o te pone el mismo costo laboralmente hablando para una empresa, para un empleador, de tener ahí a una mujer, de tener un hombre, porque el hombre también se va a ir de licencia, ¿no? Entonces han tenido ese impacto muy importante y además que normalmente al menos cierta cantidad de días de esos periodos no es transferible. O sea, hay diferentes modelos otra vez, o sea, no creen que hay como una sola, ¿no?, regla, una sola política. Hay diferentes mecanismos, pero usualmente es así, a ver, no sé, si son 50 semanas, ¿no?, por ejemplo, de licencia, la mujer debe tomar por lo menos 15, el hombre 15 y el resto pueden decidir qué hacen con eso. Pueden decidir si lo toma él, ella o si lo dividen igualitariamente, ¿no? Pero hay un costo de entrada que es igual para todas y para todos. Y una cosa también que a mí me parece muy positiva, en muchos de esos países además hay o dentro de ese pool o un pool adicional de días que uno puede estar tomando en los primeros años de vida de los chiquillos, usualmente hasta que llegan hasta la primaria, para atender pues, enfermedades, emergencias, vacunaciones o pues, cualquier otra cosa que, bueno, quienes tienen hijos saben que, ¿no?, hijas, hijos saben que suelen pasar, ¿no? No crean que ha sido fácil, no crean que lo han implementado desde un día para el otro y que entonces han generado transformaciones así por arte de magia, ¿no? También hubo resistencias, ¿sí? También les tomó un tiempo implementar esas políticas, esos estándares, pero hoy pues, la mayoría de los hombres cumplen, por supuesto, con esas licencias y me parece que han hecho algunas campañas muy listas, ¿no? O sea, muy inteligentes. Por ejemplo, en Suecia, en los años 70, finales de los 70, tenían toda una campaña que encabezaba un muy famoso luchador, ¿no? Un hombre así súper grandote, ya sabes, ¿no? Como luchador, pelirrojo, barba, todo, donde salía como la cara de la campaña con un bebé, ¿no? O sea, diciendo que, a ver, ser papá, ¿no?, quedarte en casa, cambiar pañal no te hace menos hombre, al contrario, te hace más hombre, ¿no? Entonces también han atacado, digamos, de esa manera los roles, los estereotipos de género y a lo largo de unas 2 o 3 décadas han logrado en ese sentido sociedades muy igualitarias, ¿no? Creo que esa es como una política que hay que casi
copiar mañana, ¿sí? E implementar lo antes posible. Ya sé que hay algunos avances, de repente dicen, ay, ya tenemos licencias de paternidad, ¿cuánto? 15 días, ¿no? Y además los toma al mismo tiempo que la mujer, que es como buenísimo, ¿no? Pues para que tenga vacaciones cuando nazca el niño, bueno, pues ahí está la mamá, ¿no? O sea, no puede ser así, ¿no? O sea, el chiste es que se turnen, ¿no? El chiste es que cada quien asuma esa responsabilidad durante al menos un tiempo. Entonces, hay esas ventajas en transformar los roles de género y en generar nuevas dinámicas en el mercado laboral. Rapidísimamente lo segundo y lo tercero, ¿no? Acciones afirmativas. Ya somos más o menos todos, estamos familiarizados con esa idea de implementar mecanismos o políticas públicas específicas dedicadas a ciertos grupos que lleguen a ser subrepresentados, por ejemplo, discriminados en la política, ¿no? Las cuotas de género eran un ejemplo, los tuvimos en México, de las acciones afirmativas, pero también se puede implementar, por ejemplo, para el acceso a la educación, para los diferentes sectores de población que lo necesiten. Se pueden implementar como políticas de contratación en el servicio público, por ejemplo, para lograr equidad de género, para lograr cierta diversidad que sea más cercana, ¿no? a la situación y la diversidad poblacional que tenemos en una comunidad, en una sociedad determinada. También hoy, por ejemplo, desde hace como una década más o menos, poquito más, lo que se ha puesto, digamos, casi de moda en países escandinavos y en Europa en general, cuotas de género para los órganos de dirección de las empresas, en particular las empresas con propiedad total o parcial estatal, para garantizar, ¿no? Porque esas pirámides que siempre hemos visto en la política, en México hemos avanzado mucho en eso, también están en la administración pública y también están en el mundo de los negocios, en el mundo laboral, ¿no? Que las mujeres en la base, y mientras más subes, por muchas razones que tienen que ver con tareas de cuidado, con discriminación, con violencias, con menores oportunidades, ¿no? O sea, con muchas razones que están ahí, pero que hacen que las mujeres se van quedando y que quienes avancen sean los varones, ¿no? Entonces, las cuotas justo tratan también de combatir eso, y hay investigaciones fascinantes que apuntan que las empresas que tienen gerencia más equilibrada y donde hay una mayor proporción de las mujeres en la alta gerencia son empresas más productivas, ¿sí? Son empresas más estables, saben manejar mejor los riesgos y generan mayores beneficios y reducen como los riesgos o impactos negativos hacia la sociedad, ¿no? Entonces ahí hay muchos elementos que, además de buscar la igualdad, también dicen una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral, incluso en la alta gerencia, es beneficiosa para toda la sociedad, ¿no? O sea, hay estimaciones de que nuestro PIB podría crecer aproximadamente 20%, ¿no? Si logramos una incorporación equilibrada entre hombres y mujeres al mundo laboral, ¿no? Entonces vale la pena pensar esas políticas específicas, ¿no? Diseñadas para ciertos grupos. Y finalmente, la tercer, ahora sí ya tipo también de políticas que implementan los países que buscan en serio, no solo en discurso, sino en serio, que buscan la igualdad, es la transversalización de la perspectiva de género y, pues actualmente, por supuesto, perspectiva de género e interseccional. ¿Y eso qué significa? Eso significa que todo lo que hace el Estado, todas las legislaciones, políticas públicas, decisiones y todo el presupuesto que se ejerce, se analiza tomando en cuenta cuál va a ser su impacto en las personas en función del género de esas personas, ¿no? Es decir, las reglas, se reconoce que las reglas, gastos, políticas que pueden parecer neutras, en realidad no lo son, porque las condiciones de partida en las que están las personas por su género, en particular, facilitémoslo en un poco más en términos binarios, ¿no? Hombres y mujeres son distintos. Entonces, si condiciones de partida son distintas y aplicamos la misma política, la misma regla, pues algunos se van a beneficiar más, otros menos, o quizá vamos a perjudicar a unos frente a los otros, ¿no?
En teoría, en nuestro país también desde 2007 la ley exige que se transversalice la perspectiva de género, pero pues, tristemente, pero no sorpresivamente, no se hace, ¿no? No se hace ni a nivel legislativo, ni a nivel federal, ni en gobierno federal, ni en los gobiernos estatales, ni en los gobiernos municipales. Y no se hace por varias razones. Una, yo creo que porque casi nadie entiende cómo hacerlo y de qué se trata hacerlo, ¿no? Aunque también me parece que tampoco es como de otro mundo reflexionar tantito, ¿no? Si lo que estamos proponiendo, aceptando, tiene un impacto positivo o negativo, por ejemplo, en la igualdad de género, ¿no? O sea, si yo implemento, hoy, por ejemplo, pensémoslo, ¿no? Extendamos la licencia de maternidad solo para mujeres al doble, ¿no? A 6 meses. ¿Qué impacto va a tener eso? ¿Va a lograr igualdad de género o no? No, ¿sí? O sea, así, al análisis a veces hay que hacerlo más elaborado, por supuesto, pero simplemente hay que detenerse y pensarlo, ¿no? Entonces creo que el problema es que no todo el mundo sabe cómo hacerlo y pues la alta rotación en la administración pública no ayuda a que haya gente que sepa hacerlo, ¿no? O sea, no tenemos servicio público y pues cada vez que alguien gana las elecciones de diferente nivel, pues vámonos, ¿no? Y desde arriba hasta lo más abajo, para afuera, y ahorita llegan los nuevos, ¿no? Dentro de que llegan los nuevos que vienen de otros asuntos, que puede que no tengan ni siquiera mucha idea sobre cuál es el trabajo que tendrán que hacer durante los próximos 3, 4, 6 años, pues la curva de aprendizaje es grande, se pierde el conocimiento, si es que se haya logrado adquirir, ¿no? Y ese es un problema que los cursos de sensibilización me parece que no resuelven, ¿no? Porque les das cursos a los de hoy, pero en 2 años van a llegar otros y pues ya nos vas a tener que volverlos a capacitar, ¿no? Necesitamos servicio civil, eso también creo que cruza, digamos, esa organización de la administración pública, pero bueno, cerrando, creo que es fundamental la transversalización en todas las decisiones, transversalización presupuestal, que no es suficiente tener una partida de proyectos dirigidas exclusivamente a las mujeres, sino pensar en lo demás, en lo que estamos gastando y cómo estamos gastando. ¿Estamos promoviendo la igualdad de género o no? ¿No? Sí, es muy importante eso del servicio civil. Estamos muy atrasados en eso. Sí. Fox intentó durante el gobierno de Fox que se hiciera un servicio civil. Los únicos que tenemos son relaciones exteriores y el ejército. Pero no ha funcionado. Y fíjate, desde el año 2000. Pero por eso vemos mucho que de repente sale gente ya experimentada, hasta con los controladores del aeropuerto. Estamos viendo eso. Pero bueno, regresamos un momento para continuar el diálogo. Yo soy Frida, les quiero invitar a que participen en este proyecto, que nos escuchen, que vean estas grabaciones magníficas del doctor Crespo, de la doctora Gilas, porque sin duda nos ayudan muchísimo y nos aportan en el debate ideológico también, pero de la práctica, y nos dan muchísimos argumentos para saber qué caminos hay y cuál es el mejor y cuál es el que está funcionando. Entonces no se lo pierdan. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer este diálogo lo más ágil posible. ¿Qué tenemos, Julieta? Bueno, en el Zoom ya nos mandaron una pregunta, pero Alejandro Romero, ¿andas por ahí? ¿Nos escuchas? ¿Nos ves? ¿Nos oyes? Alejandro Romero, ¿no? Bueno, voy a leer entonces. Hola, listo. Adelante. Vimos que pusiste una pregunta en el chat. Pero por favor, si nos la puedes comentar para que escuchen de viva voz nuestros ponentes. Qué barbaridad. Bueno, planteaba yo allí en el escrito un esquema, pero yendo directamente a lo que es el fondo de la pregunta. El día de ayer nuestro presidente hizo un anuncio muy puntual, en el sentido de que el neoliberalismo es el mejor sistema político que puede coexistir y que sería perfecto siempre y cuando también dentro de nuestro país no existiera la corrupción,
y me parece que ese fue uno de sus temas principales de campaña, el de combatir la corrupción. Y la pregunta puntual sería si en nuestro sistema político que estamos inmersos dentro del neoliberalismo, sería posible que la socialdemocracia coexistiera inmersa dentro del neoliberalismo. Les doy un comentario y luego... Gracias, Alejandro. Miren, lo de la corrupción no es inherente al neoliberalismo, es en cualquier sistema, que antes del neoliberalismo aquí no había corrupción. La corrupción viene desde la colonia, por lo menos, pero claro que hay testimonios y todo de la corrupción durante la colonia, después, por favor. Entonces la corrupción tiene que ver más con el Estado de Derecho, con que se castigue la corrupción, con que haya instituciones fuertes, poder judicial autónomo, etcétera. No tiene que ver, de hecho, en este gobierno que ya se declara que no es neoliberal, sigue habiendo corrupción. No, tampoco tiene que ver con el hecho que sea socialdemocracia. Lo que pasa es que hayan desarrollado que el Estado de verdad se meta a combatir la corrupción, que la castigue, se va bajando la impunidad y en esa medida va bajando la corrupción. Por eso los índices de corrupción en estos países son bajísimos. Sí hay, sí existe, pero son muy bajos en comparación con lo que hay en otros países. Entonces, no tiene que ver con el neoliberalismo, es lo que se ha vendido, lo que López Obrador vende, es decir, neoliberalismo igual a corrupción. No, corrupción puede estar en cualquier sistema. Coincido plenamente. Y también yo creo que hay que verlo así. A ver, neoliberalismo no es un sistema político. Neoliberalismo es una doctrina económica. Ni siquiera es una ideología, ni siquiera es una filosofía. Es una doctrina económica postulada en los años 80 y que pues, ha tenido cierto impacto, cierto auge, pero tampoco es que todas las políticas a las que luego las personas se refieren cuando hablan de neoliberalismo son neoliberales. Y pues en efecto no todo lo que postula el neoliberalismo es 100% negativo, ¿no? Entonces lo hemos estado comentando creo que en todas las sesiones hasta el momento, o sea, es la quinta y creo que en las 4 lo que hemos hablado es que de lo que se trata la socialdemocracia es de establecer controles, límites al ejercicio económico, al poder económico, a la manera en la que funciona el sistema capitalista, para tratar de proteger en la mejor medida posible a las personas de los efectos negativos que puede tener el capitalismo, impedir que ese capitalismo, digamos, se salga del control, ¿no? Se vuelva lo que luego lo describen como salvaje, ¿no? O oligárquico, lo que ustedes, adjetivo que ustedes le quieran poner. Y eso es lo que busca la socialdemocracia, es reconocer que el capitalismo es el único sistema económico que es compatible con la democracia. No ha habido democracia en otro tipo de sistemas económicos. Eso creo que es algo que tiene que quedar claro y creo que eso para mí al menos zanja la discusión, ¿sí? Y lo que dice la socialdemocracia es, ok, pero entonces, ¿qué tipo de capitalismo? ¿Qué clase de capitalismo? ¿Sí? Lo que plantea ese capitalismo tiene que ser controlado de alguna manera por el Estado, ¿no? En ese gran debate de relación entre el poder económico y el poder político, lo que dice la socialdemocracia, el poder político es el que debe prevalecer, ¿no? Para poder controlar, limitar al poder económico y evitar que tenga los impactos negativos sobre la sociedad, ¿no? Me parece que... Perdón, pero ya con eso cierro. O sea, me parece que seguir y darle juego a ese discurso de que es que el neoliberalismo es el malo y es la fuente de todo lo malo que ha pasado en nuestro país es una simplificación excesiva, no corresponde a la verdad y es una pérdida de tiempo seguir en esos términos. O sea, no es por ahí, ¿no? Muy bien, pues aprovechamos también para saludar a Paula Perdomo de Morelos, está Mónica, Norma Graciela Lamas, está Santiago Trujano, Selene y Mayra. Pues ahora bien, seguimos con Dora Luz. Gracias, Julieta, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ok, gracias. Bueno, pues mira, yo he estado escuchando así como que ya sabes que el tema del género me interesa mucho.
Y aparte, me parece que aparte de la tendencia fundacional de los gobiernos mexicanos cada sexenio, sí hemos logrado avances en términos de la norma para proteger a las mujeres, pero el problema va más allá. Me parece que el problema tiene que ver, por ejemplo, en el 2019, se hizo norma la cuestión de la paridad, el acceso de las mujeres a todos los niveles de dirección, tanto público como privado, etcétera. El problema es que en primer lugar no se cumple, porque detrás de todo esto, de que la norma ya reconoce que no tenemos ningún estigma que nos impida ser parte de los gobiernos, de las direcciones y de los asuntos públicos, hay una cuestión cultural. Hay una cuestión cultural que no asume a las mujeres como sujetos de la vida pública, y además las normas son echadas para atrás. El carácter de los derechos humanos es un carácter progresivo, y en el caso de México, por ejemplo, todos los recursos que se habían logrado para apoyar el trabajo del desarrollo de las mujeres, simplemente en este gobierno específicamente, fueron echados para atrás, fueron usados para fondear los programas insignias de la Presidencia de la República. Entonces, parece que va más allá de la cuestión del Estado Nacional. ¿A dónde tendremos que recurrir para pedir un poco de justicia y pedir que los derechos de las mujeres pues no pierdan ese carácter progresivo que tienen los derechos humanos? Ahí sí es una pregunta que yo hago a los ponentes, al doctor y a la doctora, porque a mí sí me hace ruido. ¿Cómo podemos evitar que se echen para atrás los avances que hemos logrado? Y a un costo nada fácil. Todos son testigos de las 11 o 12 mujeres que por día son asesinadas en este país, los cientos de desaparecidas, como las activistas sociales son asesinadas. Aquí en Puebla recién el sábado asesinaron a una activista. O sea, ¿qué podemos hacer para evitar que el carácter progresivo de los derechos humanos sea atacado y sea derrumbado por los gobiernos del país? Bien, muchas gracias, Dora, y aprovecho para hacerte un reconocimiento también y presumirla, porque Dora pues es militante de allá de Puebla, es maestra y pues ha estado también muy pendiente de los temas de género. Gracias. Bueno, muchas felicidades, Dora. Muchas felicidades, Dora, y pues muchas gracias por la pregunta. A ver, yo creo que tiene varios niveles, ¿no? O sea, primera, la respuesta más fácil sería, bueno, pues hay que votar por políticos feministas, ¿no? O sea, si uno vota por los políticos conservadores, pues, ¿qué esperamos que suceda en términos de las políticas de la igualdad? Pues no van a ser feministas, ¿no? Y bueno, a mí me parece que era bastante evidente que la opción, bueno, que ganó en la última oportunidad, pues no fue una opción feminista, sino por el contrario, fue una opción claramente y reiteradamente e históricamente conservadora, ¿no? Pero bueno, dejando de lado, digamos, esa cuestión coyuntural, yo creo que también el planteamiento va ahora sí a varios niveles, ¿no? A ver, primero, es correcto que hemos logrado grandes avances, lo hemos estado también mencionando, pero nuestros grandes avances están en realidad limitados al ámbito político, ¿no? Es decir, las mujeres que han estado llegando al poder han estado pugnando por cambios normativos centrados en su gran mayoría en seguir facilitando y seguir mejorando las condiciones del acceso de las mujeres al poder. Y por eso tenemos las leyes que ya pasaron de la cuota al reconocimiento constitucional de la paridad como un principio, y no solo para la postulación, sino también para la integración de los órganos. Y por eso tenemos esos grandes avances para el Congreso Federal, los congresos estatales. Nos faltan municipios, que estamos muy mal, nos falta el poder ejecutivo de diferentes niveles, que también ahí tenemos varios problemas, pero aún así, en efecto, México está dentro de los países con mayor representación política de las mujeres. Tenemos también ahí problemas de violencia, pero también ya hay leyes de violencia, ¿no? Política en particular. Tenemos esos avances que se han estado construidos. No quiero ser malentendida, es muy importante que lo hemos logrado, ¿sí? Es fundamental, es muy positivo, es un gran avance que tengamos ahora sí órganos paritarios, e incluso en los estados que hoy tengamos más legisladoras que legisladores. Sin embargo,
Lamentablemente, estos avances en la representación política descriptiva, es decir, en el acceso a los cargos de las mujeres, en particular los cargos legislativos, no están acompañadas, no han estado acompañadas de políticas públicas integrales. Y de las pocas políticas que se han estado adoptando, no han sido realmente desarrollados y no han contado con mecanismos y presupuestos necesarios para hacerlas realidad. Y aquí pienso en el reconocimiento, en el establecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que se ve muy bien en papel, pero pues, del que ni sus luces, ¿no? Y no se ve ni para cuándo y ni con qué dinero, porque definitivamente esa no es prioridad de esta gestión. Pero además de eso, hay muchísimas otras políticas que tendríamos que estar pensando en términos de avance de la igualdad, de la construcción de la igualdad, y que no están ahí. Lo que he estado comentando, por ejemplo, de las licencias, igualdad salarial, hay muchísimos pendientes, ya ni se diga de una agenda feminista relativa a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, ¿no? Que de plano no se ve, al menos a nivel federal, como para cuándo. Entonces, me parece que aquí lo que tenemos que entender que solo los avances en la política no van a ser suficientes para transformar las relaciones de género en nuestra sociedad. Tenemos unas relaciones de poder que son sexuadas, que son generizadas, que colocan lo masculino por encima de lo femenino, que justifican su dominio, que generan todo tipo de mecanismos que facilitan su incorporación y su poder en el ámbito público, en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el que, cultural incluso, ¿no? En el que prácticamente ustedes quieran o mencionen. Y mientras entonces no acompañemos esos avances en la política con avances en los demás ámbitos, no vamos a lograr transformar a esa sociedad. O sea, no es suficiente que haya ahí 250 diputadas, ¿sí?, para que el país cambie y se vuelva un país igualitario. Y en el tercer nivel tenemos, como también señalabas, enormes problemas con cumplimiento, ¿no? O sea, esos avances legislativos tienen poco que ver con la realidad. A ver, somos uno de los países, de los primeros países que han, por ejemplo, reconocido el tipo penal de feminicidio, que fue 2007-2008, y los feminicidios han crecido, no han disminuido, ¿sí? Entonces también esa idea de que si vamos a poner una ley, ya con eso vamos a transformar algo, es muy equivocada. Lo hemos también creo que platicado un poco la sesión pasada, ¿no? No es suficiente. Lo que se necesita son, otra vez, políticas públicas que hagan que las personas cambien la manera de convivir, de relacionarse, de comportarse en la sociedad. Necesitamos también pues impulsar a través de este tipo de mecanismos, de la educación, de las políticas, la igualdad, y necesitamos garantizar el cumplimiento de las normas que ya hay, ¿no? Y por ejemplo, eso implica no solo reconocer es el doctor que se sabe del cuadro. Okay. No solo reconocer la necesidad de que existan, ¿no?, ciertos mecanismos, por ejemplo, para perseguir los feminicidios, pero entonces que las fiscalías cuenten con recursos para eso, cuenten con conocimientos para eso, que no puedan evadir, ¿no?, el cumplimiento de este tipo de responsabilidades. O sea, tenemos ahí graves, me parece, problemas. Entonces, sí hay avances, por supuesto, pero me parece que esos avances, sinceramente, son como la punta del iceberg, ¿no? Y todo lo que le da sustento, o sea, todos esos problemas estructurales siguen ahí. Y el hecho de que tengamos la paridad en el Congreso no se corresponde con cómo son las relaciones de género en la sociedad. Y eso, pues, me parece, medio a largo plazo, pues no es sostenible. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero vamos a seguir en el siguiente segmento. Regresamos en un momento. Renace un sol azteca, socialdemócrata, impulsor del verdadero cambio democrático y no de simulación. Este nuevo resplandor socialdemócrata no propone, construye, y construye democracia, igualdad y libertad. A continuar este segmento hoy, que nos digas
lo último que falta del tema. Pero hay una pregunta pendiente. Sí, se quedó una pregunta del Zoom de Estuardo. Estuardo, por favor. Estuardo, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Listo, también lo presumo, déjame presumirte. Sí. Estuardo también es militante hace muchos años del PRD y ahorita es regidor de La Paz, Baja California. Baja California Sur. Sí, qué bueno que haces la precisión. Bueno, son dos preguntas. Se está hablando de los avances en la participación de las mujeres en la vida política, tanto de elección popular como en los cargos públicos. Pero cuando hablamos de este proyecto de trabajo que sobre todo impulsa el PRD, siempre me hago la pregunta porque vemos estadísticas y pareciera que el hecho de haber buscado darle el reconocimiento a las mujeres, en lugar de que lo entendamos como un asunto de igualdades, pareciera que hay quienes lo han entendido como un asunto de competencia. Y curiosamente vemos que de pronto la violencia contra las mujeres pues ha sido mucho más fuerte, derivado de los propios derechos o del propio derecho que hoy se le debe reconocer igual que a los hombres. Y la pregunta es si pudieran contestarles qué es lo que nos está fallando. Eso por un lado. Y por el otro lado, este tema también abrió la posibilidad para que grupos organizados que no se sentían representados en los cargos de elección popular, también empezaran a exigir el reconocimiento, y estamos hablando de los grupos de la diversidad, de los grupos indígenas, de los grupos afroamericanos, etcétera, etcétera. Y entonces ellos también hoy están teniendo, por llamarle de alguna manera, el reconocimiento dentro de las candidaturas de elección popular, pero está sucediendo algo curioso, que de pronto también ahí vamos a tener como que esta partición, por llamarle de alguna manera, o reparto de espacios de elección popular, pues también nos va a generar un problema porque de pronto en el grupo de diversidad, pues hay unos que no se van a sentir o no se sienten representados por otros, y entonces empieza también hay una propia división de no sentirse representado. En el caso de los indígenas está empezando a suceder lo mismo, en el caso de los discapacitados también está sucediendo lo mismo, y bueno, estarle dando un pequeño espacio a cada grupo que lo manifiesta, que nos puede llevar a un momento en donde pues no tengamos para repartir a todo el mundo, y la pregunta es, bueno, en ese sentido, ¿qué pasará, no? Gracias, Estuardo. Gracias. Saludos hasta Baja California Sur. Igualmente, saludos. Bueno, gracias, Estuardo. Saludos hasta La Paz. Pues, a ver, mira, yo creo que para empezar, la participación política de las mujeres no se trata de dar reconocimiento a las mujeres. No es por ahí, ¿no? Las mujeres estamos buscando una participación y representación política igualitaria, pues porque somos personas, somos seres humanos, tenemos derechos humanos, los mismos que tienen los varones, que durante siglos de los siglos han ejercido el monopolio del poder. Y pues nosotras ya no estamos dispuestas, para eso, de acuerdo con que eso siga así, ¿no? Y lo que queremos es igualdad en el ejercicio de los derechos. En efecto, lo que estamos observando, no solo en México, también en algunos otros países, es que a esa mayor incorporación de las mujeres
en las candidaturas, en los puestos de elección popular, sigue un incremento en la violencia política contra las mujeres, o en razón de género, que la literatura luego llama como una especie de backlash, ¿no? O sea, de esa reacción a que llegan las mujeres, entonces hay hombres que se sienten invadidos, que sienten que sus cotos de poder que siempre han tenido, pues ya no son tales, sus privilegios se ven afectados, de repente les exigen que esas malas autoridades que compartan, ¿no?, los espacios en el poder con las mujeres, y pues esto genera esas reacciones violentas, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Bueno, yo creo que es justo lo que hemos estado platicando en el bloque anterior, ¿no? Uno, terminar con la impunidad. Dos, como sociedad expresar que no estamos dispuestas ni dispuestos, espero, tampoco a tolerar este tipo de comportamiento. Entonces no vamos a estar votando por las personas que se ven involucradas en los actos de violencia de ningún tipo. Y creo que también, reitero, para que logremos verdaderas transformaciones de nuestra sociedad en términos de las relaciones de género, necesitamos políticas públicas que justo la socialdemocracia propone y que nos permiten modificar esas relaciones, ¿no? Entonces ahí creo que lo hemos abordado. Ahora, en cuanto a los otros grupos que mencionas, bueno, me parece que primero es fundamental que los reconozcamos. Creo que en particular con las comunidades indígenas y afromexicanas, nuestro país y nuestra sociedad tiene una deuda histórica enorme que ni siquiera ha empezado a saldar. Aquí también habría que señalar que pues, esos mecanismos de acceso para ellos ni siquiera están legislados, ¿no? Son las acciones que adoptan las autoridades electorales, por fortuna, me parece de una manera muy importante. Y pues yo creo que hay que reconocer en una democracia, si la sociedad es diversa, la representación tiene que ser diversa, punto, ¿no? No hay más, o sea, no hay márgenes de discusión, no hay manera de decir, ay, pues que sigan ahí escondidos como lo han sido toda la vida y que pues nosotros aquí vamos a tomar decisiones en su nombre, ¿no? También hay que reconocer que la representación es un mecanismo complejo y que también en ocasiones no necesariamente y no solo la pertenencia a los mismos grupos o haber compartido ciertas experiencias es el único mecanismo a través del cual podemos lograr o ejercer la representación. Sin embargo, es fundamental el simbolismo que tiene, el impacto que tiene en la sociedad en general, en esas comunidades que por fin están logrando los accesos a los espacios de representación, son realmente invaluables. Y bueno, creo que ya es momento para que vaya con las últimas 3 lecciones. Sí, de la como este es el último segmento, les propongo que hagan un poco la conclusión, ya no solamente de este día de hoy, sino un poco en general lo que vimos en estas 5 sesiones, brevemente, y te dejamos la palabra al final para que cierres, pero mis 3 vamos lecciones. Dime. Mis 3 lecciones primero, rápido. Ah, bueno, sí. Porque me faltan 3 cosas que les quería plantear brevemente. ¿Sí? Adelante, sí. Exactamente, las muy bien, buen alumno, pon atención, ¿no? Las 3 de responsabilidad. Y de alguna manera, al menos 2 hemos estado tocando tangencialmente, así que no me voy a explayar, ¿no? Responsabilidades, ¿en qué sentido? No hay manera de que la democracia funcione y no hay manera de que un programa socialdemócrata funcione si no hay Estado de Derecho. Entonces, es fundamental acabar con la impunidad y acabar con la corrupción. Y sí, los estados socialdemócratas, otra vez en particular los escandinavos, por ejemplo, también Alemania, ¿no? Algunos otros, tienen muy altos estándares en cuanto al funcionamiento de los sistemas de justicia y también en cuanto a la cero tolerancia hacia la corrupción. Y cuando me refiero a la cero tolerancia, es cero tolerancia, ¿no? Creo que ya hemos comentado, no me acuerdo la semana pasada, sobre la serie Borgen, ¿sí? No sé si la han visto, una serie danesa, ahorita la pueden ver en Netflix, sí. Que, bueno, es caída de problemas en los que se mete un primer ministro por haber pagado una compra privada con una tarjeta del gobierno, ¿no? Eso no es un caso inventado, es un caso real. En 1995, en Suecia, Mona Sahlin, una viceprimera ministra, ha pagado algunas compras menores con su tarjeta del ministerio, ¿no? Entre otros, unos Toblerones, lo pueden buscar como la affair Toblerone.
y pues cuando eso se supo, pues tuvo que renunciar al cargo, ¿no? Entonces, a esa cero tolerancia me refiero, ¿no? No que uno tiene que robar medio país para que nos indignemos, ¿no? Sino que, ¿sí? Si alguien roba 5 pesos, puede robar 5 millones de pesos, ¿no? Entonces, tolerancia cero a la corrupción. Uno de los mecanismos que yo creo que son muy interesantes en ese sentido es transitar a un modelo de Estonia de la gestión pública, que es un modelo hoy casi 100% virtual, ¿no? O sea, es gobierno electrónico, donde logramos acotar en muchos sentidos ese involucramiento. Pero bueno, fundamental acotar la impunidad y la corrupción en un Estado. Segunda responsabilidad tiene que ver con medio ambiente, lo que nos comentaba hace rato Dulce, con la preocupación que tiene. En realidad, los países socialdemócratas, fuertemente socialdemócratas, de fuertes estados de bienestar, están entre los países más verdes del mundo. Entre los 10 países más verdes del mundo están los 4 escandinavos, están Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, están algunos otros países con gobiernos que han tenido gobiernos socialdemócratas fuertes, como Alemania, como Holanda, como Nueva Zelanda. Si uno revisa qué tipo de políticas implementan estos países en términos de responsabilidad medioambiental, fundamentalmente son dos agendas, 2 líneas. Una, tránsito hacia la utilización de las energías renovables y la reducción, por supuesto, de las energías fósiles. Y por otro lado, reciclaje de todo, reciclaje de basura, reciclaje de comida, reciclaje de todo en lo privado, digamos, y en lo público, ¿no? Porque eso implica no solo reglas muy estrictas para las empresas, pero también incluso reglas muy estrictas para los hogares sobre sorteo, cuidado, ¿no? y demás. Entonces hay ahí esos 2 ejes y además creo que un rasgo distintivo de estos países es que con frecuencia más bien ven la necesidad de cuidar el medio ambiente no como una carga, sino como una oportunidad para innovar, una oportunidad para generar trabajos, por ejemplo, ¿no? Más que una carga, un lastre que estamos arrastrando como las sociedades. Es decir, casi lo toman como una oportunidad de hacer negocios, ¿no? Si hacemos una buena tecnología para aprovechar mejor las energías renovables, las podemos transferir, vender a otros países, ¿no? O sea, si sabemos reciclar nuestros desechos, podemos de ahí también generar nuevos recursos muy provechosos para la economía, o sea, en esa lógica de innovación y aprovechamiento económico. Y finalmente, la tercera lección de responsabilidad tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con los cuestionamientos que empiezan a surgir en varios países. Hay algunos que tienen que ver incluso con tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas, como por ejemplo algunas tribus norteamericanas, canadienses, pero también los Sami, ¿no? de Escandinavia, que tiene que ver con la idea de que la política que se hace hoy y las decisiones que se toman hoy afectan no solo a nosotras y nosotros que estamos aquí, sino afectan a quienes apenas van a venir, quienes van a nacer, a las generaciones futuras. Y la idea es que dejemos de vivir como vivimos hoy a crédito, ¿no? Endeudando no a nosotros, sino endeudando a nuestras hijas e hijas, nietas y nietos, bisnietos, nietas y nietos, sino que empecemos a tomar en cuenta cuáles van a ser consecuencias de mediano, largo y muy largo incluso plazo de las decisiones que estamos tomando hoy. Y hay en varios países ejercicios muy interesantes, por ejemplo en Japón, ciertos consejos donde se incorporan personas que deben justo en decisiones públicas representar a las generaciones futuras en las discusiones comunitarias. En Gran Bretaña desde 2018 existe un grupo parlamentario que es de hecho, digamos, cross party lines, o sea, entre diferentes partidos, los 2 partidos políticos principales, que está justo para pensar en generaciones futuras. Actualmente están discutiendo una ley sobre bienestar de las generaciones futuras que postula ya la obligación de toda administración pública, legislación, poder ejecutivo,
de tomar en cuenta siempre, así como hemos hablado de la transversalización de la perspectiva de género, ¿no? O sea, todo lo que haga el Estado tiene que pensar cómo afecta al género. La idea es todo lo que está haciendo el Estado tiene que pensar cómo afecta a las generaciones futuras, en particular en términos de acceso a los recursos naturales, a un medio ambiente sano, a una cultura, ¿no? Porque finalmente no son solo temas medioambientales, en gran parte son temas medioambientales, pero finalmente no son solo temas medioambientales, ¿no? La idea es cómo pues, dejarles, uno siempre quiere que sus hijos, hijas viven mejor que uno, ¿no? Es en esa lógica, cómo podemos armar este mundo para que las generaciones futuras puedan vivir mejor que nosotros, porque por primera vez en la historia estamos al revés, ¿no? Se rompió esa tendencia de que cada vez hay mayores niveles de bienestar económico, mejores empleos, mejores salarios, mejores casas, mayor tecnología, acceso a la salud y que las generaciones nuevas viven mejor que sus padres, sus abuelos. Hoy estamos al revés, ¿no? Hoy los jóvenes están resintiendo esa caída y pues la tendencia empieza a ser de cómo pensarlo, cómo reflexionarlo para revertir esa tendencia y estar dejándoles un mundo cada vez mejor. Yo creo que esa es una de las grandes responsabilidades justo políticas, éticas, ¿no? De compromiso público de la socialdemocracia. Esas eran las 3 responsabilidades. Ok, sí. Te iba a dejar al final de la reflexión, pero mejor así. Ha sido muy provechoso desde el punto de vista mío lo que hemos oído en estas 2 últimas sesiones. Yo aprendí bastante porque no conozco de cerca a todos esos países. Sé que van muy bien en muchos sentidos, pero no es lo mismo que saber de la experiencia directa de muchos de esos países. Pero bueno, como no tenemos mucho tiempo ya, los invito a que hagan una reflexión final, cada uno de ustedes, algunos con ustedes, ya no preguntas porque ya no va a haber tiempo, sino una reflexión de lo que vimos en toda este seminario por la socialdemocracia, y luego despedirnos formalmente de nuestros invitados. ¿Empezamos conmigo entonces? Adelante. Bueno, pues mi reflexión es que, vimos el video de nuestra secretaria general Adriana Díaz y pues evidentemente ella tuvo la iniciativa de generar este diálogo y esta serie de cursos y evidentemente pues es muy importante que empecemos a discutir y que empecemos a reflexionar sobre el tema, ¿no? Y en la primera sesión yo me acuerdo mucho que abordamos el tema de ser idealista o de ser realista. Entonces creo que la socialdemocracia en una justa medida te permite tal vez crear un equilibrio entre ambas cosas. Y ahora con esta sesión pues queda demostrado que hay ejemplos de países que han desarrollado bastante bien este ideal, ¿no?, de la socialdemocracia, pero también ya como una realidad. Y yo siempre voy a ser una utópica que creo que en México sí se puede lograr, que tenemos que trabajar mucho y qué importante que pues el día de hoy estemos juventudes formándonos y qué importante que también estén las personas del Zoom y de todas las edades, porque estos temas pues tienen que estar siempre en la agenda, ¿no? Y tenemos que aspirar a poder ser un país con mayor justicia social, con mayores beneficios para todas y todas, con mayor igualdad, sin importar dónde naciste, quiénes son tus padres, a qué se dedican o cuánto dinero tienes, ¿no? Sino por una cuestión de calidad de vida y de derechos humanos. Muchas gracias y un placer compartir y estar con ustedes y un placer también. Saludos a todos y a todas las del Zoom. Bueno, pues agradeciendo la oportunidad al Partido de la Revolución Democrática que ya desde muy joven incursionó aquí y que todavía como joven pues seguimos identificados con el partido, pero nos da mucho gusto que seguimos evolucionando, seguimos buscando respuestas innovadoras para poder acercarnos y seguir logrando transformar la democracia, ¿no? Esta parte donde estamos incursionando, que es la socialdemocracia, que nos damos cuenta que aquí en México no la hay, que estamos empezando a practicar y que todavía tenemos mucho que estudiar, analizar, reflexionar, dialogar, debatir. Es una nueva oportunidad para nosotros y hablando de las últimas frases de la doctora, pues es pensar en las generaciones futuras, ¿no?
y me da mucho gusto que tenga la oportunidad yo de empezar a debatir en conjunto con los compañeros, que me la pasé muy agradable, y compañeros y compañeras, con la finalidad de verdad pensar cómo hacer democracia, cómo seguir siendo demócrata para transformar pensando siempre en las futuras generaciones y garantizar de verdad con el realismo que requiere la socialdemocracia, buscar alcanzar este estado de bienestar, garantizarlo no solamente en la ley. El día de hoy nos damos cuenta que la ley puede ser una letra muerta si no se lleva a cabo de verdad en la práctica, si no hay un Estado de Derecho que de verdad garantice en práctica la existencia de la ley, ¿no? Que llegue hasta los hogares, y que hay que seguir profundizando, que esperamos de diálogos de la socialdemocracia 2, 3, 4, 5, y que el PRD, que el partido nos dé esta oportunidad para seguir ahondando en la socialdemocracia, en este tema tan importante. Lo vamos a agradecer, y que invitamos a la sociedad civil a que se una, a que participe en la socialdemocracia desde la trinchera que crea que debe de ser, pero aquí en el PRD siempre tendrán las puertas abiertas para poder incursionar en esta ideología que es importante y que nos convenció durante estas 5 sesiones, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad a todas y todos. Bueno, pues yo llevo en realidad poco tiempo que ingresé al partido, me ha dado las puertas en este poco tiempo, y la verdad es que la cantidad de conocimiento que he adquirido ha sido mucho más que otros años, incluso de la escuela, justo por lo que comentaba al principio, y el partido me ha dado muchísimo, y estos diálogos sin duda han sido una cantidad tremenda de información que he logrado adquirir. Les agradezco a ambos porque es sin duda algo que estaría increíble que las demás personas sigan viéndolo, esto se siga compartiendo, siga creciendo, ¿no? El conocimiento sin duda es lo que nos va a abrir las puertas a muchas cosas, y ya vemos, ¿no? Es lo que va a hacer que crezca en realidad, no guiarnos solamente por lo que lamentablemente hoy está en el país, ¿no? Solamente quedarnos en lo que una persona dice y no investigar, no avanzar, no dialogar, no compartir. Y sin duda hay mucho trabajo. Comparto la idea de que México tiene el potencial para hacer las cosas, pero nos falta en cierto punto objetividad, nos falta rigidez, nos faltan cosas que se pueden lograr sin duda con la socialdemocracia, ¿no? Y pues les agradezco a todos también por el poco tiempo que llevo, pero me han dado muy buena bienvenida en este partido, y pues sin duda agradezco. Bien. Bueno, en mi caso yo tendría 4 conclusiones. La primera, creo que debemos de trabajar en el tema de las cuotas. Me generan un poco de conflicto las cuotas por cuotas. Lo vivimos con las Juanitas, lo vivimos con Juanito en Iztapalapa, que solo son piezas intercambiables y que muchas veces no entienden las funciones que están asumiendo. Creo que debemos de trabajar tanto como partido como sociedad en esto para que no se repita. En segundo lugar, el reconocimiento y el trabajo por beneficios sociales más que por cuotas ultra específicas. Y como ejemplo pondría las personas menstruantes. Ya la ley no se especifica en hombres, mujeres o cualquier variedad, sino lo abren a toda la sociedad, y creo que es un camino en el que deberíamos de transitar. Y como tercera, una reflexión que traigo de un par de años, que es: no lo puedes dejar igual que como lo encontraste. Mejóralo y déjalo mejor para los que vengan. Creo que va de la mano con la conclusión que nos dio, doctora. Le agradecería a todos mis compañeros de mesa por estas 5 sesiones que fueron bastante enriquecedoras, bastante entretenidas. Y pues invitaría a toda la gente que nos vio en redes sociales, que nos vio en el Zoom, para que sumen, que nos dejen también en redes sociales qué otros temas les interesaría que abordáramos, y pues decirle a la producción que nos invita a más programas de estos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo estoy muy agradecida con ambos.
me parece que nos dejan muy claro en qué posición estamos desde temas históricos y en la actualidad. Y pues con las pláticas que hemos tenido con estas discusiones podemos ver qué camino, en qué ruta estamos, qué ruta podemos tomar como ciudadanos, pero como ciudadanos jóvenes, que me parece sumamente valioso también. Nos regalan argumentos que en lo personal lo valoro muchísimo, de por qué esta postura es la que asumimos como partido, como militantes de un partido, por qué lo estamos defendiendo. Y bueno, pues es lo que funciona, es lo que da posibilidad de solucionar los problemas que reconocemos en nuestro país. Entonces, yo cierro diciendo que agradezco enormemente al partido, a nuestra secretaria Adriana y desde luego a ambos expertos por su accesibilidad, por esta forma de mostrarnos con peras y manzanas y de simplificar algo que podría ser complejo o muy técnico, y que nos dan pues la posibilidad de exponerlo y de compartirlo con las personas por Zoom, por redes sociales, y que también es una manera de contribuir a nuestro país. Entonces, muchas gracias a ambos. Bueno, pues yo también les agradezco a ustedes y a los que nos acompañaron en las otras sesiones. Es muy importante este diálogo con los jóvenes, con los militantes del partido, y también le agradezco a la doctora, que a mí me abrió muchísimas cosas. Fue muy provechoso. A mí me gustó mucho en general este seminario, fue muy estimulante, fue muy provechoso. Y no sé si tengas alguna palabra final antes de despedirnos. También agradecerles el espacio. Yo creo que fue muy interesante para todos nosotros discutir con ustedes, que nos hayan obligado a pensar en las recetas, ¿no? A veces hay cuestiones muy complejas, creo que tienen esas inquietudes muy importantes, muy profundas, muy genuinas de cómo mejorar nuestra sociedad, nuestro país, en esa lógica de pensar en el hoy, pero también en el mañana. Así que pues muchas gracias a todos y todos. Creo que fue un gran aprendizaje, un enorme gusto coincidir con el doctor Crespo, con todos ustedes. Y pues ojalá veamos el resultado de este seminario en el futuro. Bueno, y también les agradezco a ustedes, y estén pendientes porque va a haber después otros seminarios en donde se va a profundizar esto con otros profesores también, dependiendo del tema, con otros invitados, pero hay que seguir profundizando en la teoría y la práctica de la socialdemocracia para que el PRD pueda realmente ofrecer y explicar a la ciudadanía cuál es su proyecto. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.